Entonces, en esta semana vamos a ver una primera parte de un tema muy grueso que es la ética ambiental. La ética ambiental es una disciplina, también una, eh, es un programa activista, es decir, que tiene propósitos prácticos o de modificación de la realidad ambiental, pero aquí vamos primero a enfocarnos en la ética ambiental como una subdisciplina científica en general de la ciencia ética. La ética ambiental surge en realidad a partir de reflexiones que se produjeron desde los años 50, aunque antes hay también cosas interesantes en Kant y en Johann Stuart Mill, en Montfort, otros pensadores que hicieron reflexiones interesantes respecto al tema del siglo XIX, ¿no? Incluso poetas, novelistas inspiraron también este tema. Thoreau es uno de ellos, pero también Walt Whitman, bueno, todos del siglo XIX. Pero a partir de los 50 la filosofía empezó a incursionar en el tema ambiental. Entonces, eso abrió una cantera de investigaciones y en esto pues Ness se destaca mucho con su ecología profunda. Se destaca también Hans Jonas, un alemán discípulo de Heidegger que también trabajó filosofía ambiental, bueno, y otros. Y luego, después de este momento, de esta época, después de los 50 hacia acá, con base en estas reflexiones de estos filósofos como Jonas y Ness, empiezan a aparecer investigaciones más disciplinares, más sistemáticas, y uno de los pensadores que hoy mismo se destaca es Peter Singer en este tema de la ética ambiental. Obviamente son miles y miles de papers que actualmente se están publicando, donde aparecen otros pensadores que reflexionan sobre este tema de la ética ambiental, incluso personas que vienen de las ciencias agrarias. Hay varios muy reconocidos que han incursionado en este asunto de la ética ambiental, tienen intuiciones, reflexiones, empezando por Altieri, que es un agroecólogo muy conocido, agroecólogo que le llaman agroecólogo convencional, porque ahora la agroecología tiene también expresiones no convencionales que son mucho más radicales y que incluso defienden el primitivismo, el futuro es primitivo, que yo les comentaba en una de las sesiones. Bien, entonces la ética ambiental pues efectivamente se ocupa de acciones morales ambientales, esos son los hechos que estudia la ética ambiental, como ya ustedes lo podrán intuir, pero nosotros podemos dividirlos en dos niveles. Unas acciones morales ambientales que tienen tendencias universales hoy en el mundo contemporáneo. Recuerden que nosotros suponemos que las acciones ambientales tienen una especie de proceso dinámico de mejoras, con retrocesos, ¿no? Por supuesto, pero tienden a perseguir una especie de progreso moral, como ya les había mencionado, ¿no? Cada vez aumentamos la esfera de protecciones o de simpatías, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales en general, ¿no? Empezando por los animales domésticos. Entonces hay unas acciones ambientales, o acciones morales, perdón, de orden ambiental, que tienen tendencia universal con retrocesos o con, por supuesto, con vacíos, con bolsones donde esta tendencia no se cumple, por supuesto. Pero voy a mencionar unos ejemplos, ¿no?, que se destacan. Por ejemplo, la no contaminación de las aguas de consumo humano. Hay un patrón generalizado en el mundo de sancionar moralmente a las personas que estén haciendo este tipo de contaminaciones sobre las aguas de consumo humano. Es una tendencia creciente que podemos considerar dentro de esta gran categoría. No practicar la vivisección, eso es algo que si ocurre a la sombra, de manera muy aislada, no a los ojos del mundo, por supuesto, ni de las redes sociales o el mundo mediático. Vivisección quiere decir coger animales, someterlos a procesos de investigación en laboratorio, pero vivos, ¿no? Diseccionarlos vivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de prácticas poco a poco se han ido condenando y ya hay una tendencia generalizada a condenarla. No torturar animales. La tortura de animales en muchos códigos penales está severamente castigada o se encuentra severamente regulada,
y hay una tendencia creciente pues a sancionar este tipo de conductas, ¿no? Es algo que ya se aísla o se mete de una vez en un tema como de esfera psicopatológica, ¿no? De los seres humanos. Eh, por ejemplo, viene también creciendo un sentimiento de sanción moral en lo que tiene que ver con deforestar bosques naturales, no bosques de plantación, sino incluso bosques de plantación es relativo, pero bosques naturales o bosques prístinos. Hay una tendencia creciente, incluso las generaciones más jóvenes, a condenar o a sancionar este tipo de hechos, lo que representa otro ejemplo, ¿no? Hay muchas más acciones de este tipo, morales, que tienen esta tendencia general de proteger el medio ambiente, pero pues la lista sería muy grande, ¿no? Sería inagotable. Por supuesto, hay otras que están en camino de volverse generales o de convertirse en tendencias universales, que no se sabe con claridad si esto pasará o no. Recuerden que la ética también es acción, es capacidad de actuar, no solamente es pensar, sino también actuar. Entonces no sabemos, por ejemplo, la contaminación de los mares, la sobreexplotación de los mares, la minería, por ejemplo, la minería de explotación intensiva, la minería destructiva en general de ecosistemas, sigue siendo un tema que poco a poco se discute y se pone en el debate público, pero no se puede considerar que hay una prohibición o una sanción generalizada respecto al tema. Hay muchos ejemplos que nos están mostrando de que podría haber una tendencia a convertirse en acciones morales universales en la protección de estos bienes ambientales, ¿no? Bien, hay cosas por supuesto mucho más abstractas, más difíciles de entender. En el debate público la gente fácilmente no entiende. Por ejemplo, empezando por la química de la atmósfera. Es un proceso complejo, no es fácil de entender. Los temas relacionados con captura de carbono, con el ciclo natural del carbono, todo esto implica unos conocimientos científicos previos que la gente tampoco pues entiende en profundidad. Entonces, también tenemos que ver que habrán muchos temas que también tienen dificultades de carácter científico o de acceso a la información y a su comprensión de parte de las inmensas poblaciones cuando se enfrentan a problemas ambientales de este orden, ¿no? Como el cambio climático, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver, por ejemplo, los debates científicos en torno a los organismos genéticamente modificados. Es un tema también de fondo que no se entiende fácil. Los estudios de causalidad son muy complicados, empezando por el glifosato, que para ustedes pues, es como una especie de santo grial del manejo sanitario en general de los cultivos. Eso no es fácil explicarlo de forma inequívoca y establecer cadenas causales. Más adelante vemos bien cuáles son los impactos que hasta ahora se han probado, ¿no? Y las medidas de prevención que han tomado varios países. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos acciones que son problemáticas a la hora de buscar la universalización de su condena moral o de su condena o su sanción ética, ¿no? ¿Dónde tenemos problemas de universalización serios? Por ejemplo, como ya les anticipé, las acciones prohibitivas de emisión de gases de efecto invernadero. Hay una zona ahí problemática que fácilmente no se entiende. Hay un montón de factores opacos que no dejan que esto, por ejemplo, la contaminación transfronteriza. O sea, cuando la contaminación atmosférica, digámoslo así, afecta no a un país o una región, sino que es una contaminación que pasa las fronteras, ¿no? Y que puede generar impactos globales. Es abstracta de por sí, o sea, investigarla no es fácil, hacer seguimiento a ese tipo de impactos porque tenemos contaminaciones transfronterizas. Que incluso, por ejemplo, asuntos relacionados tan fáciles, bueno, entre comillas, desde los años 50 se empezaron a investigar como la lluvia ácida, relacionada con emisiones de chimeneas que contaminaron la lluvia y por tanto las aguas de los lagos y afectaron la población, las poblaciones de distintas especies en los países nórdicos. Contaminación que en principio provenía del Reino Unido, es decir, se empiezan a ver correlaciones, pero es lento el proceso de investigación. Recordemos que toda esta agenda verde que empieza a hablar de desarrollo sostenible en realidad comienza
con, con un giro político clave, y es que se empieza a presentar en Suecia lluvia ácida en los años 50, y eso antes no se había visto, era un tema inédito. Entonces, claro, prendió las alarmas, luego vinieron pues las contaminaciones producidas por los petroleros, el Exxon Valdez y demás, que también generaron mucho ruido mediático, y luego vinieron pues desastres brutales como la explosión de plantas de químico en la India. Bueno, ocurrieron cosas que motivaron mucho el debate ambiental, ¿no? Después de los años 50, pero el momento hito, el momento clave, al parecer, tuvo que ver pues, con las contaminaciones en Suecia por lluvia ácida, porque ocurría en un país desarrollado, ocurría en un país industrializado, ¿no? Quizás hubiera ocurrido en Colombia, hubiera ocurrido en Argentina o bueno, en Congo, pero no habría pasado nada, ¿no? Pero fue en Suecia, ¿no? Entonces, ese tipo de alarmas obviamente generaron un cambio en la agenda política y eso pues multiplicó el debate. Entonces, bueno, volviendo al tema de los gases de efecto invernadero, son pues contaminaciones que pasan de las fronteras de los estados. El cálculo de las fronteras emisoras o de emisiones de Hey son muy complicados, son muy difíciles. Y cuando los gobiernos mienten, desmentirlos no es fácil. Ahora poco en Glasgow, por ejemplo, un debate sobre cuál era la real contaminación que hacía Estados Unidos y cuál era la real contaminación que hacía Rusia, porque se estaban haciendo, al parecer, dobles contabilidades, ¿no? O sea, se ponían más sumideros de carbono de los que en realidad tenían, o se hacía una subvaluación de emisiones en la realidad. Eso salió en Glasgow, en el debate que hubo sobre el tema de cambio climático, hace pocos años. Esa cumbre fue el 2021, 22, bueno, no recuerdo bien. En todo caso, donde el panel lloró, el director del panel lloró en plena alocución, lloró literalmente, ¿no? Porque se estaba mostrando que las emisiones antes estaban aumentando, ¿no? Entonces aparece de nuevo el problema de la contabilidad, o sea, bueno, ¿quién están mintiendo o no? ¿Quién regula a los países? ¿Qué autoridad externa? ¿Cómo los regulamos para que no mientan en las cifras? Entonces, al parecer, yo tengo un artículo sobre eso, al parecer, los informes se basan en reportes oficiales o reportes estatales. Lo que se puede presumir es que la información que están dando los países en realidad están ocultando emisiones superiores, que eso es otro problema. Entonces, en realidad estamos jugando con cifras que podrían ser en realidad subvaluadas, ¿no? Eso es otro asunto que está en debate hoy. Bien. El cálculo mismo, por ejemplo, de las emisiones a nivel de un país es difícil. Las emisiones del parque automotor, las emisiones de la deforestación, bueno, etcétera. No es fácil hacer esos cálculos. Incluso si ustedes hacen un ejercicio, acá hay profesores que investigan eso, hacen esos estudios de carbono, de captura de carbono en suelo, en masa, en la biomasa, etcétera. No es fácil porque las fronteras del bosque dejan escapar, hay unas zonas de transición del bosque donde la eficiencia de la captura cambia, el bosque se pudre y pues, obviamente pues el ciclo hace que haya desfijación de carbono. Entonces fíjense que no es fácil, esos cálculos siempre son aproximados, ¿no? A pesar de que pongan aparaticos y hagan mediciones, hay un margen de error o un margen de información que siempre está en duda o siempre pues, genera incertidumbre. Entonces no es fácil, entonces, bueno, empezando de por eso. Entonces, al respecto, cuando se tratan de gases de efecto invernadero hay un gran debate, inmensas capas de la población son indiferentes a ello, se hacen emisiones y en realidad no les importa, pues, porque bueno, en sociología y en psicología psicología ambiental y sociología ambiental, se estudia esto más a fondo, pero en general, cuando el daño potencial no está encima, yo no percibo el riesgo. Es decir, si los riesgos no se materializan cerca de mí, si las afectaciones no son directas, yo en realidad no tengo alertas respecto a este tipo de fenómenos, no tomo acciones proactivas, mejor dicho, de cambio. Lo pueden ver cerca de la gente que vive cerca de los volcanes, ¿no? Yo, por ejemplo, soy natural del Líbano y siempre chico, ¿no? Hasta mi adolescencia, siempre vi un volcán activo. Siempre vi pero en realidad, incluso cuando hizo explosión el volcán, yo siempre lo vi como un objeto conocido, casi familiar, ¿no? Que había cometido alguna atrocidad, uno pensaba en ese momento,
pero en realidad tiene una relación familiar y en particular a muchos no nos generaba esa prevención, ese miedo terrible que sí se producía afuera, ¿no? En otras ciudades, porque uno estaba familiarizado con ese factor, ¿no? Entonces, cuando los elementos dañinos o potencialmente dañinos no están cerca, no se materializan y no te afectan, en general la tendencia nuestra de los seres humanos es a ser pasivos, a familiarizarnos con ello y no a reaccionar. Entonces, también, claro, como se trata de una cosa vaporosa, gases, ¿no? Y los efectos son demasiado indirectos o demasiado distribuidos en el tiempo, ocurrirán en el 2100 sus efectos mayores, es lo que se dice, por ejemplo, en las proyecciones, ocurrirán más allá del 2100, pues es difícil que la población reaccione. Por ejemplo, hay modelamientos que hablan de una baja enorme de la producción cafetera por el efecto del aumento de la temperatura promedio en Latinoamérica. La producción cafetera de Colombia y de Brasil se va a ver seriamente afectada por el cambio climático, ¿no? Especialmente porque las abejas se van a ver estresadas o afectadas por el incremento de la temperatura de la superficie. Y las abejas pues son factores de polinización, etc. Se hace todo el estudio y se muestra que va a haber una disminución enorme de la producción de café. Claro, pero esto se lo he explicado a cafeteros. Pero ¿cuándo va a suceder eso? ¿No? Pues más o menos estamos hablando del 2050 en adelante para que sea palpable, evidente el fenómeno del impacto. Ah, no, pero para esa época yo ya no estaré aquí. Esa es la primera reacción que una persona de a pie, ¿no? te puede hacer, ¿no? U otros no lo entienden fácilmente, porque fíjense que eso es una cadena de abstracciones compleja, ¿no? O sea, incremento de la temperatura, afectación de las abejas, afectación de la polinización. Todo esto son elementos que implican interconexiones difíciles de seguir y difíciles de mostrar incluso en un laboratorio, ¿no? No es fácil hacer esta simulación de interacciones ecológicas o agroecológicas. Entonces, en el fondo, es difícil convencer a los productores de que cuidado, hay que hacer algo por el cambio climático porque se va a ver, y haga algo ya, reaccionen ya, ¿no? Hace poco hice una evaluación del plan de ordenamiento territorial del Líbano, no sé si ustedes lo revisaron, hubo un gran debate sobre eso. Bueno, el ordenamiento territorial tiene de base un ordenamiento ambiental. Bueno, critiqué el ordenamiento ambiental porque no favorece los bosques o no favorece las conexiones de bosques. Y les expliqué que era importante tener una buena irrigación de cuerpos naturales y era importante tener una buena conexión de bosques, una malla ambiental, eso en última le llamamos así, malla ambiental, una malla ambiental fuerte y densa, porque era el único mecanismo que íbamos a disponer a futuro para hacer mitigación de los impactos del cambio climático. Por ejemplo, el incremento de temperatura se puede aliviar bastante con los disipadores de calor, como es el bosque y el agua. Eso se puede mitigar de una forma importante. Pero, claro, pues las autoridades municipales en realidad escucharon el argumento, pero pues es como es como si yo estuviera contando un relato fantástico, ¿no? Es en el fondo eso. Y incluso las comunidades también ven una cosa muy abstracta, muy lejana. ¿Qué es eso, profesor, de la malla ambiental? ¿Qué es eso de la disipación de calor? Pero es que no entendemos o creemos entender, no es fácil que se explique eso. Y la gente no toma acciones proactivas, ¿no? De inmediato no reacciona frente a este tipo de problemas. Las emisiones de Hay es un asunto que cuando yo trato de ponerlo como una acción moral, es decir, evitar emisiones, me queda muy difícil, tengo enormes dificultades para que esa acción moral de no emitir gases de efecto invernadero se vuelva una tendencia general. No encuentro muchas dificultades. Por ejemplo, bueno, quiero saltar un tema que es muy actual y es la humanización de los animales. Por ejemplo, acciones morales respecto a no humanizar animales, ¿no? A ver, esto supone que la humanización de los animales va en contra de la dignidad animal, entre comillas, ¿no? Convertir como a las mascotas en humanos, ¿no? Pretender convertirlos en humanos, ¿no? Bueno, esto se puede ver como una acción moral, el hecho de evitarlo, ¿no? Deseable, ¿no? Sino dejarlos
dejarlos en entornos naturales o en entornos controlados, pero no tratar de humanizarlos. Eso es un debate fuerte, ¿no? Porque busca, en el fondo, o tiene una oposición enorme, y es la gente que defiende las familias multiespecie. Eso yo lo veo en otro curso. Las familias multiespecie existen, o sea, familias con cerdos o con gatos y perros que están ingresando a la esfera de la familia multiespecie. No sé si ustedes saben, pero actualmente ya hay jurisprudencia al respecto y hay personas que defienden el derecho a tener familias multiespecie en sus conjuntos cerrados. Entonces fíjense que cuando yo quiero hacer acciones morales respecto a no humanizar animales, a dejarlos en entornos naturales o en entornos controlados, pero no intervenir sobre sus acciones directamente, o sobre su vida, o sobre su cultura, su etología, mejor dicho. No intervenir directamente sobre su etología, no tratar de humanizarlo, en resumen, encuentro posiciones. Entonces esa universalización es compleja, se discute y no se sabe bien cómo se va a resolver. Por ejemplo, hay otro tema también que es problemático, ¿no? Y es el hecho de, por ejemplo, de que hay tendencias ambientalistas radicales o tendencias ecológicas profundas, igualitaristas. Eso es una tendencia escasa, pero existe, ¿no? Que considera de que no se debe cultivar. Entonces, para ellos, la acción moral a universalizar es el hecho de no cultivar, sino dedicarnos solamente a la recolección de los frutos del bosque. Bien, pues es complicado. Y hay otra tendencia que dice, no, es moralmente viable, incluso lo que debería ser generalizado es que se cultiven alimentos sanos y suficientes, e incluso con semillas tradicionales, en defensa de la soberanía o de la cultura alimentaria, etcétera, de los pueblos. Entonces, o sea, tratar de convertir una acción moral universal, el hecho de solo recoger, de no cultivar y de recoger las cosechas del bosque, complicado, ¿no? No es fácil, ¿no? Y lo digo porque eso es una narrativa ecológica que tiene una fuerza filosófica importante, o sea, decir, para resumirles, desde que se inventó la agricultura aparecieron los trastornos civilizatorios, es lo que ellos en resumen dicen. Entonces hay que evitar la agricultura, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Es difícil entrar en ese debate y no creo que pues es problemático, al menos que tratemos de defender esa idea, o sea, de universalizar la vuelta a los cazadores y recolectores. Otro tema, los límites de la defensa de los derechos o de la protección de los animales. ¿Qué tipo o qué especies son las que debemos proteger? Los animales de la selva que son predados por otros animales, o solamente tenemos que proteger los animales domésticos o los animales de granja. ¿Cuáles son los límites? ¿Por qué tenemos que proteger a ciertos mamíferos, por ejemplo, medianos o pequeños, y por qué no se protegen los insectos? O sea, ¿por qué protegemos la artroposfera que llaman, ¿no? Y en cambio sí desarrollamos una obsesión, ¿no? Alrededor de la protección, por ejemplo, de los gatos. Y son preguntas válidas, ¿no? Los límites no son claros, no se sabe. Los límites son, pues obviamente hay explicaciones psicológicas al respecto que tienen que ver con la relación no zoofílica, biofílica. Esto es una categoría psicológica muy potente. En psicología científica, ¿no? Una psicología especulativa. En la psicología científica lo que he encontrado es que los seres humanos tienen tendencia a querer identificarse, a pegarse a ciertos animales y a ciertos paisajes, por supuesto, se llama biofilia, ¿no? Biofilia. Entonces, bueno, hay una base biológica, o sea, hay una base natural en la psicología humana que nos lleva, nos compele, nos conduce a tener relaciones de familiaridad,
o relaciones de apego con ciertos animales. Esa es la biofilia. Viene de base biológica o de la biología humana. Bien, sí, pero también es justa la pregunta, ¿por qué no tenemos relaciones de apego, etcétera, con los insectos? ¿No? Una pregunta también válida, ¿no? O con ciertos insectos, ¿no? Entonces, tampoco es fácil tratar de universalizar las acciones morales respecto a este tema de qué animales son los que debemos proteger, ¿no? E incluso pues hay un golpe de muerte para los animalistas siempre, ¿y yo por qué no debo luchar por la protección de los ciervos que son predados en la selva, en la pradera? Y tengo que luchar por los derechos de los animales urbanos, ¿no? ¿Por qué no vamos y protegemos a los ciervos de la pradera, que son predados por otros animales? Es una pregunta. O los venados, ¿no? ¿Por qué admitimos que se han sacrificado los venados? Incluso porque admitimos la caza controlada en distintos países europeos, por ejemplo, existe la caza legal, permitida. Bueno, ¿por qué se permite eso? Y por qué es incluso el propio cazador puede llegar a ser puntilloso con el tema de la defensa de los derechos de su perro, ¿no? Pero en cambio sí caza y saca licencias de caza. ¿Ven? Todo este tipo de cosas están en el debate, ¿no? Bueno, esto se conecta con algo que dije anterior: no comer animales. Las acciones morales que pretendan universalizarse en ese sentido, en no comer animales, también es un problema. La alimentación vegana y vegetariana, pregunta uno, ¿no mata animales per se o por sí misma? A ver, cuando yo produzco soya, la soya industrializada, pues no hacen una verdadera masacre sobre la fauna del suelo, la microfauna, o no hacen una verdadera masacre en lo que tiene que ver con los insectos, en la artroposfera del ecosistema. Pues claro, pues hay efectos, ¿no? Entonces, no comer animales en realidad me salva a mí, ¿no?, de este asunto complicado de que respeto los derechos de los animales sintientes o de los animales con sistemas nerviosos. Pues no, porque los insectos también tienen sistemas nerviosos, bueno, unos un poco centralizados y otros más irrigados, ¿no? Como las arañas que tienen un tejido neural, ¿no? Sí, creo que son las arañas. Las hormigas están más centralizadas, tienen un cerebro chiquitico, ¿no? Pero bueno, pero tienen sistema nervioso, tienen tejido neural. Entonces, si tienen tejido neural, no son sintientes. ¿Por qué entro en convulsiones, ¿no?, políticas o ecológicas y no defiendo los derechos de las arañas? ¿Ven? Si también tienen tejido neural. ¿Sí les queda claro el problema tan difícil que implica esto resolver? No, que tiene que ser sistema centralizado, o sea, con cerebro, o sea, pero sí, las hormigas tienen un cerebro chiquito, entonces ¿por qué no defendemos los derechos o la dignidad de las hormigas, ¿no? Bueno, entonces allí veo problemático que se trate de universalizar eso. E incluso así yo quisiera ser vegano o vegetariano, no me explico, no me queda claro cómo puedo garantizar la alimentación sin romper la cadena trófica o sin dejar algún nivel de perturbación del ecosistema. No me explicaría cómo, ¿no? O sea, aquí se defiende siempre la idea del principio de la cadena trófica, es decir, nosotros estamos destinados a ser comidos o a comer, en resumen. No existe una especie que pueda subsistir aislada del entorno. Necesita, debe ejercer relaciones de dominio sobre los otros animales, porque de otra manera no puede subsistir, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con los derechos de las plantas, de los ríos, de los parques naturales? ¿Cómo podemos repartir los derechos mejor dicho, cómo podemos repartir los derechos de uso y de no uso? O sea, ¿sobre qué vivientes o sobre qué entidades vivas nosotros vamos a decir
son usables, son explotables, aprovechables, y sobre qué entidades vivientes podemos decir no se pueden usar, no se pueden aprovechar. ¿No? Ya les he adelantado el tema de las plantas, ¿no? Si las plantas tuvieran derechos, ¿qué pasaría? Obviamente aquí cuando hablamos de derechos significa derechos asignados. No significa que las plantas se pronuncien por sus derechos, sino que nosotros les asignamos derechos. O sea, el derecho aquí tiene que ver en las regulaciones de la manera como nosotros nos vinculamos a las plantas. Es el derecho antrópico en realidad, es un derecho antrópico, pero que se le otorga, que se le aplica a las plantas. ¿Bien? Claro, hay una base de realidad fuerte y es que se hace desde un punto de vista conociendo la realidad de las entidades vivas, ¿no? El derecho tampoco se hace en el vacío. O sea, de la misma manera que hemos asignado derechos a los animales con base en la etología, investigaciones científicas de la conducta animal, de esa misma manera, pues podemos ir asignándole derechos a las plantas conociendo su comportamiento, ¿no? Conociendo sus conductas, ¿no? Que es lo que hemos visto en neurobiología vegetal, que ya ustedes se han aproximado un poco, ¿no? Al tema de la neurobiología vegetal, que sigue siendo un campo de investigación y de especulación muy interesante. Entonces, no es promisorio, a ver, no es fácil prometerle a los investigadores, vamos a expandir la acción moral sobre los derechos de las plantas. No es promisorio, no es una cosa fácil de defender, ¿no? Acciones morales al respecto siempre van a tener debates, ¿no? Entonces, bueno, y hay muchos temas más. En lo que sí nos podemos ir poniendo de acuerdo es, por ejemplo, poco a poco, parques naturales. Los parques naturales cada vez más se les asignan derechos inherentes, sustanciales. Se construyen doctrinas jurídicas para defender los parques naturales. Allí sí se ve como una tendencia universal a protegerlos y hay un consenso general, ¿no? Pero es un nivel de protección muy interesante, muy utilitario, o sea, es un nivel de protección que consiste como en proteger sus fronteras, en proteger como una especie de recipiente cuyas fronteras hay que proteger, y las regulaciones internas tienen que ver básicamente con su no explotación, no hacer uso de sus recursos dentro de este parque, ¿no? Pero lo que ocurra dentro del parque no genera, no va a generar debates, ¿no? De carácter filosófico o ético, si tenemos que defender a ciertos animales o no. Eso no se problematiza y solamente nos limitamos a proteger el parque, ¿no? E incluso a expandir el parque sobre esto. En Colombia, curiosamente, ya empezamos con los ríos. Hay sentencias que protegen los ríos, o sea, que le asignan derechos a los ríos. Sin embargo, el problema de estas sentencias o esta legislación es que, pues, un poco caracteriza lo que ha hecho Colombia siempre con las leyes, ¿no? Y es que no hay garantías de implementación. O sea, yo puedo emitir una ley, pero si no hay forma de financiarla y personas que la implementen, pues es en realidad una ley vacía, ¿no? Entonces tenemos con los ríos que hay una legislación que los protege, un par de ríos, incluso creo que el Coello ya está incluido, el Atrato creo que también ya está incluido, pero la pregunta es, ¿existe la capacidad del Estado de implementar la legislación? O sea, en realidad existe un derecho efectivo garantizado. Entonces, bueno, pues hace poco vino una doctoranda, una estudiante de doctorado, que está haciendo un trabajo sobre esto precisamente, sobre bienes ambientales y legislación ambiental en Colombia, en Francia, e hizo varias investigaciones acá en Colombia y le llamó mucho la atención el tema de la protección de los ríos, de los derechos de los ríos. Bueno, el punto de vista de ella, cuando nos entrevistamos, era que más o menos le parece ridículo que se hagan promulgaciones de leyes, ¿no? Y es ecologista, ¿no? A los ríos cuando en realidad no se protegen, ¿no? O sea, es como un gran
Es un gran efecto retórico el que se quiere mostrar, pero no se protege en efecto, ¿no? Y le causaba cierta indignación, ¿no? Porque como una especie de pretensión de la ley colombiana de cambiar la realidad por la vía de la ley, no de las costumbres o de la realidad en su propia dinámica, sino a través de un imperativo de un tribunal, un imperativo de un juez. O sea, le parecía más o menos ridículo que eso pasara, ¿no? Y bueno, y efectivamente es así, o sea, en última sí es una simulación, es una puesta en escena como un engaño, ¿no? Un acto de cinismo, ¿no? Promulgar una ley que yo no, en realidad no puedo garantizar que se cumpla, ¿no? Es un acto de simulación, de ser un país ecológico, ecológicamente muy consciente, muy avanzado, etcétera. Pues sí, también puede interpretarse de esa manera. Bueno, yo creo que dejamos así, no entramos en más detalles y pasamos a la lectura. Gracias.